El día 6 de octubre celebramos el Okupatu Gasteiz Eguna y lo haremos en el formato que anunciamos tras la prohibición, un formato de respuesta, pero sin olvidar que es un día de celebración. Estos últimos días hemos tenido que escuchar excusas y más excusas para justificar la censura que denunciamos hace una semana. Al principio, desde la zona de confort que les ofrecen sus normativas y leyes, justificaron la censura alegando razones técnicas, diciendo que nada tiene que ver esto con lo político. Torpe intento el de utilizar la supuesta neutralidad de lo técnico para esconder la verdadera razón por la que nos prohíben. No les gustamos, les molestamos, les inquietamos. Les parece una provocación que estemos en la calle. ¿Pero de quién es la calle? ¿Es suya, señor alcalde? No vamos a caer en la trampa de los falsos debates técnicos. Como ya dijimos en la rueda de prensa del 21 de septiembre, llevábamos desde abril trabajando con los técnicos y técnicas del ayuntamiento. El 6 de septiembre presentamos públicamente el cartel de Okupatu Gasteiz y casualidad, unas horas después, las técnicas recibieron una llamada comunicando que el gabinete Urtaran nos quería denegar el requerimiento del uso de la vía pública. También nos sugieren que cambiemos de nombre, ya que según los servicios jurídicos del ayuntamiento, incita a la ilegalidad. Se celebra una reunión el 18 de septiembre, donde no existe negociación alguna, solo una imposición motivada por razones políticas. El martes comparecía el alcalde ratificando lo dicho. El tono populista de su discurso solo demuestra la intención de imponer su visión única de Gasteiz, y nos da la razón, ya que sus declaraciones se basan en cuestiones estrictamente políticas y no técnicas. Cabe mencionar que minutos después de las declaraciones de Urtaran recibimos nuevos cambios en materia de permisos acorde a lo que el alcalde había mencionado en la comparecencia. Cambios recibidos vía email que no tienen ninguna motivación técnica. ¿Casualidades de la vida? Y dicen que mentimos nosotras. Nos llaman mentirosas los que prohíben el uso de la calle a su antojo para rascar algún voto de la derecha más reaccionaria de Gasteiz. A diferencia de las instituciones, nosotras no necesitamos ni mentiras ni votos para existir. Las gasteiztarras conocen de sobra el movimiento popular, han salido a la calle cuando ha habido que defenderlo y saldrán el próximo día 6 de octubre para denunciar la prohibición y para celebrar nuestros aniversarios. Dicho esto, el 6 de octubre, Okupatu Gasteiz se va a celebrar y este es el programa. A la mañana, manifestación a las 12:30 desde la Plaza San Antón, bajo el lema Zuei gustatu ala ez, nos ocupamos de Gasteiz. Será una manifestación alegre, festiva, y es por ello que animamos a la ciudadanía y a los colectivos a llenar la movilización de reivindicaciones varias al son de la música y otras sorpresas. Insistimos, es una cuestión de derechos colectivos y va más allá de los 4 colectivos que formamos esta dinámica. Por desgracia, el resto de la programación de la mañana, juegos para las más chiquis, mercado popular, se nos van a hacer imposibles de celebrar. Muchas gracias a todas esas personas que estas semanas y meses habéis estado currando en colaboración con nosotras para organizar esa mañana, que finalmente no podrá desarrollarse. Pero nadie nos va a quitar la fiesta, ni las ganas de celebrar nuestro aniversario conjunto. Y desde una comida, para la cual ya daremos más detalles, ya que no anunciaremos hasta el mismo día dónde es, hasta el final de la noche habrá fiesta. La habrá gracias a la responsabilidad de los grupos de música que se han comprometido a actuar fuese cual fuese el escenario, a los bares que pondrán DJs y conciertos, a los colectivos que harán turnos. Estamos consiguiendo que se cree una bonita red de comerciantes locales dispuestos a ayudar y poner su granito de arena el 6 de octubre. Todos esos pequeños granitos de arena harán grande el Okupatu Gasteiz Eguna. Y por supuesto, que quede claro, no caeremos en su juego de provocación. Y este día estamos convencidas que habrá más iniciativas gracias a la aportación de diferentes colectivos, bares o asociaciones que han mostrado su disposición a ayudar. Nos vemos el 6 de octubre. Con este programa que puede variar, sí, pero muy poco ya. Si es así, lo anunciaremos en las redes sociales. Y unos últimos detalles a comentar. Por un lado, de comentar que la lista de adhesiones sigue abierta, que los próximos días se enviará actualizada y daros las gracias a todos los que habéis colaborado en su difusión y a todas las personas que nos han escrito pues, para darnos su apoyo y mostrar su solidaridad. En nuestras redes sociales también están colgadas las quedadas que salieron el pasado martes en una asamblea popular de gran afluencia. Y decir respecto a esto pues que enorgullece ver a decenas de personas y colectivos mostrando su apoyo y adoptando el compromiso de involucrarse durante los próximos 2 días.
Este fin de semana estará por primera vez a la venta el material de Ocupa tu Gasteiz en el Gaztetxe, que abrirá todo el fin de semana, y también en algún puesto del mercado. Es que ricasco. Tenemos mucho que hacer.